Hola, muy buen día. Mi nombre es Rolando Valverde. Hace algunos años había hecho esta pecera y quiero compartir con ustedes el tema de cómo fue que la habíamos fabricado mi sobrino y yo. Bueno, y el resto de la familia. Esta pecera tiene 1,50 m de ancho, tiene 50 centímetros de alto y de profundidad tiene 60 centímetros. Si les gusta, por favor, dejen algún comentario, eso nos ayudaría bastante, y algún like. Muchas gracias. A partir de aquí quiero comentarles el tema de lo que había tenido. En este caso es una pecera de 30 galones que habíamos tenido y habíamos organizado para poder tener algunos peces básicos, por ejemplo algunos guppies, alguno que otro pleco y demás. Es un proyecto básico que no había tenido oportunidad de expandir. Como pueden observar, ahí tenía plantas naturales y plantas artificiales. Hay incluso algún otro que otro gatito. Son peces que eran muy básicos para mí en aquel tiempo. Igual yo nunca fui para poder comprar peces que tuvieran mucho requerimiento en sus cuidados, por el tema de que no tenía mucho tiempo para eso. Aquí voy a ir conversando con ustedes algunas cositas básicas sobre el tipo de trabajos que estaba haciendo. Como pueden observar, ahí es donde inicié haciendo el mueble. Bueno, ya ahí lo tenía bastante avanzado, más bien lo estaba pintando. Ese es un mueble que había fabricado hacía algunos años y lo había dividido en dos partes. Como pueden observar, ahí me quedó el mueble con sus respectivos estereofón para poder colocar las peceras. En esa parte pude colocarlo, partirlo a la mitad, porque eso era un solo mueble. Estos son algunos par de peceras para peces demasiado chiquiticos, alevines, que había criado. Ahí es el inicio de esa pecera. En esa parte, como pueden observar, estaba colocándole unos angulares para poder sujetar los vidrios que van de forma vertical. Ahí mi sobrino Andrés me estaba ayudando, fue la mano derecha mía en todo ese trabajo para poder colocarle las primeras partes del silicón. Estaba pequeño él en aquel tiempo, ya ahorita está bien grande. Me ayudó muchísimo, y ahí, como pueden observar, estábamos trabajando duro para poder lograr tener esa pecera que tanto nos estaba costando. Ahí le pusimos cinta de empaque, aquí le llamamos así. Esa cinta nos permitió poder sujetarla un poco más y poder trabajarlas. Ahí en la parte de abajo le estoy colocando unos también vidrios de soporte para darle más rigidez y más confianza, que me quede con más confianza para poder darle más presión de agua, o toda la presión de agua que conlleva. Y en la parte superior también le colocamos unas me valí de alguna computadora, unas unidades ópticas para poderla sujetar, para verla a la altura. No tenía mucha herramienta adecuada en ese momento para poderlo trabajar. Los puntos de silicón, varios puntos y unos sargentos agarrados con unos pedacitos de madera para poder ubicarlo. Mi sobrino por ahí de fondo tomando las fotos también. Y ahí Andrés exhibiendo el trabajo arduo que hemos tenido. Él también aplicó bastante silicón, fue un trabajo en equipo. Él estaba haciendo su parte, yo también la mía, para poder organizar y que quedara este resultado final. Me encantó ese trabajo hacerlo con él, fue uno de los proyectos más bonitos y que hasta la fecha lo tengo. Esa fecha fue en 2008. Imagínate que ahorita estamos en 2025 y la pecera todavía la conservo. Mi hermana, que estaba ahí en la foto anterior, ella nos estaba ayudando también en el acomodo de la pecera. Tuve que colocar varios bloques porque esa pecera ya no nos la aguantábamos, ya tenía demasiado peso. El vidrio es de 1 centímetro, 10 milímetros, entonces por eso era algo que ya no se podía hacer. Mi mamá también estaba ayudándonos. Le puse varios bloques ahí a uno de la mesa donde lo estaba haciendo para poder subirla. Y mi otro sobrino, Andy, estaba ahí también
ayudándonos. Estos somos los que estábamos trabajando ahí. Posteriormente empecé a hacer la parte de arriba de la misma pecera para poder colocarle el sistema de luces, algo como que me permitiera efectuarle de las luces. Ahí están, se denotan ahí los balastros. En aquel tiempo lo estaba haciendo de esa forma. Ya le tenía un filtro y ya la estaba llenando. Ahí la llené de agua ya completamente. Los primeros troncos que le metí estaba clarita, hasta que le metí la piedrita ya empezó a oscurecerse un poquito. Esa primera parte del agua obviamente es para ciclar el tipo del silicón, los vidrios, tratar de organizar un poco más el agua. Ahí está la parte de arriba ya, el techo. El techo lo hice bien grande, no sé. Ahí después ustedes van a indicarme las sugerencias. Ese techo ya todavía de cierta forma existe en unas partes, pero ya han pasado muchísimos años y ya no lo tengo. Por eso en el video introductorio pudieron observar cómo está ahorita. Hay uno de los plecóstomos que teníamos ahí y otros peces después de por lo menos unas varias semanas de haberse ciclado el agua. La cantidad de piedra no la tenía lo suficiente como para rellenar todo el fondo, entonces por eso me quedó un poco corta la cantidad de piedritas. Algunas plantas que mantuve ahí, pero en aquel tiempo no tenía mucha experiencia en cuanto a las plantas, en cuanto a muchas cosas, entonces por eso es que me costaba un poco más esa parte. Ya prácticamente ahí están los resultados finales. Ahí en algunas imágenes se va viendo las fechas y las horas. Yo creo que ahí mezclé algunas imágenes, unas quedaron más adelante que otras. Ahí hay algunos peces espada, otro pleco y algunos que estaban ahí en ese momento. Algunas plantas adicionales que no todas las tengo, o sea, no todas me pegaron en aquel tiempo por el tipo tal vez de iluminación, supongo yo. Cuéntenme tal vez en algún comentario si han podido reproducir peces. A mí sí me han reproducido mucho lo que son los vivíparos. He reproducido plecos, he reproducido vetas y algunos así. Otros no se me han podido reproducir. Tal vez es porque no tengo obviamente la experiencia adecuada para hacerlo. Pero si es posible me cuentan ustedes cómo les va. Ese mueble todavía existe, es el que tengo ahorita, la pecera, la grande. Las otras pequeñas ya no existen, esa otra pecera de 30 galones ya no la tengo. Los calentadores ya se me habían dañado con el pasar del tiempo. Eso fue en la sala que tenía mi mamá antes, hace muchos años. El tipo de abanicos que le había puesto para poder extraer el aire caliente que me podían generar la misma iluminación, los mismos balastros para los fluorescentes. Hay una parte de la electricidad que le había puesto y hay un motor pequeño que le había colocado. Ese es un timer también. El calentador de agua, ya ese no lo tengo, ya son cosas que no duran muchos años. Ahí pueden seguir observando. A mí me encantaba como tenía la vegetación. Hoy en día tiene un poco más de vegetación, pero está más natural porque la tengo prácticamente al aire libre. Esas otras imágenes, ese es de otro proyecto que pudimos lograr de unas veteras. Ese vidrio que ustedes están viendo ahí es uno que se me había quebrado, que pude rescatar colocándole un poco más de silicón para poder hacer esas veteras, y ese fue un proyecto que me duró muchos años. Ahí pude sacar peces beta, era una pecera bastante grande. He tratado de hacer las peceras a mi gusto lo más grandes posibles para poder tener la mayor cantidad de peces.
Estos son los proyectos que tenía y más bien les agradezco muchísimo que hayan podido compartir conmigo esto. Que tengan muy bonito día y estamos en contacto. Saludos.